Todo empezó con una llamada equivocada, o eso pensé. Claudia. La habitación 214, ¿verdad? Eran las 23:17. Estaba sola en un hotel en Granada, en un viaje de trabajo. Javier, mi marido, creía que estaba en Málaga. No porque yo se lo ocultara exactamente, sino porque no me molesté en corregirle. Fue la primera mentira pequeña, y como suele pasar, abrió la puerta a todas las demás. No, te has confundido, respondí con voz baja, aunque mi corazón se aceleró al instante. Pero no colgué. Y él tampoco. La voz al otro lado era masculina, joven, nerviosa. Supuse que llamaba a un escort, o que buscaba a alguien con quien había quedado. Pero algo en su tono me mantuvo en línea. Perdona, ¿pero no eres Claudia? Sí soy Claudia, respondí antes de pensar lo que decía. No lo entendí en ese momento. ¿Por qué dije que sí? ¿Por qué no colgué? Solo sé que en los siguientes minutos, nos pusimos a hablar. 10 minutos. Luego 20. No nos dijimos nada profundo, pero tampoco nada vacío. Me preguntó si estaba sola. Le dije que sí. Me preguntó si me sentía sola. No respondí. Colgó diciendo, si quieres que suba, estoy en la 216. Era una estupidez. Una locura. Pero salí del cuarto igual. Crucé 2 puertas. Toqué. Y él abrió. Se llamaba Óscar. Tenía 29 años. Ojos verdes. Físico de gimnasio pero no exagerado. Sonrisa torcida, de las que sabes que van a traerte problemas. Y aún así, ahí estaba yo. Entré. Y cerré la puerta detrás de mí. No pasó nada esa noche. Solo hablamos. No lo besé. No me tocó. Pero en ese silencio cargado, en ese sofá incómodo de hotel, me di cuenta de algo, no había sentido esa energía desde hacía años. Y no fue culpa de Javier. Fue culpa mía. De todo lo que me tragué durante años hasta dejar de sentirme viva. Esa noche, volví a mi habitación con las piernas temblando. No de miedo. De anticipación. Lo que hice después, fue una cadena de decisiones que ni siquiera yo me reconozco. Y lo peor de todo es que ni siquiera fui cuidadosa. Porque Javier, lo descubrió. Y ahí fue cuando mi mundo se vino abajo. Javier se enteró de una forma que ni yo habría imaginado, y eso que llevo años conociendo su rutina, sus costumbres, sus límites. Pero esa noche se saltó todos. Era martes. Yo había dicho que trabajaría hasta tarde porque teníamos auditoría interna y necesitaba quedarme en la oficina para cerrar unos informes, lo cual era cierto en parte. Pero lo que no le dije fue que la reunión acababa a las 6 y que a las 7 ya estaba sentada en la terraza de un bar de Nervión con Óscar, el mismo con el que empecé esa conversación en el hotel semanas atrás. Él también era de Sevilla. Cosas del destino, o más bien, de mi mala cabeza. Lo vi varias veces desde aquel encuentro en Granada. Al principio solo cafés. Después cenas. Después excusas. Y ese martes no tenía ninguna excusa más que mi propio deseo de escapar de mi rutina. Óscar me hacía reír, me miraba como si yo tuviera algo que decir, algo que ofrecer más allá de las cenas que preparaba o de los recibos que pagaba puntualmente cada mes. Y yo, como una idiota, me aferré a esa sensación como si me fuera la vida en ello. Lo que no sabía es que Javier también había salido antes del trabajo, algo que no hacía nunca, porque detesta improvisar. Pero su jefe le había regalado entradas para un partido y él pensó que sería buena idea sorprenderme en la oficina, invitarme a cenar y luego ir juntos al estadio. Así que pasó por mi empresa, preguntó por mí, y le dijeron que me había marchado hacía más de una hora.
Dijo que era raro, pero no dijo más. Caminó de vuelta al coche, llamó a mi móvil. Yo no contesté. Lo puse en silencio al dejar el bolso sobre la mesa del bar. Insistió una vez más. Nada. Supuso que estaría conduciendo o quizá en el baño. Pero no se quedó tranquilo. Javier nunca fue celoso ni controlador, pero no era tonto. Algo en su pecho le decía que algo no cuadraba. Así que hizo lo que yo nunca esperé, fue a buscarme. No me encontró en casa. Ni en casa de mi hermana, a donde había dicho que iría si salía tarde. No encontró mi coche en el garaje ni en las calles cercanas. Lo encontró en el aparcamiento de ese mismo bar, 3 calles más abajo del Parque de la Guaira. Y entonces entró. Lo vi cuando estaba riéndome con Óscar. Estábamos en la mesa del fondo, compartiendo una cerveza, y él acababa de contar una historia estúpida sobre una exnovia que se tatuó su nombre y luego tuvo que convertirlo en la palabra oración para disimular. Yo estaba inclinada hacia adelante, la mano apoyada en su brazo, la risa en la boca. Entonces vi su silueta en la entrada. No me asusté de inmediato, porque mi mente no pudo asociar esa figura con mi marido. Pero cuando se acercó 3 pasos más, cuando lo vi con el sobre en la mano, vestido como si viniera de la oficina, la sangre se me congeló. No dijo nada al llegar. Me miró, luego a Óscar, luego a mí de nuevo. El bar entero se quedó en silencio. No por escándalo, sino porque a veces el ambiente cambia cuando algo incómodo entra en escena. Y Javier no dijo una sola palabra, solo dejó el sobre la mesa y se fue. Nadie más entendía lo que estaba pasando, pero yo sí. Sabía perfectamente lo que acababa de ocurrir. El sobre contenía fotos. Fotos mías entrando a casa de Óscar. Saliendo al día siguiente. Tomadas desde lejos, en ángulos que no dejaban lugar a dudas. También había un ticket de hotel, una copia de una reserva a mi nombre, y capturas de mensajes impresos. No sabía que Javier sabía mi otra contraseña. Supuse que nunca la había usado. Me equivoqué. Y lo peor no era que me hubiera pillado, sino que no se había dignado a decirme ni una sola palabra. Me trató como a una extraña. Como si no mereciera ni una explicación ni una pelea. Nada. Solo ese sobre y el silencio. Óscar preguntó si era mi marido. Asentí. No tuve fuerzas para decir más. Se quedó callado, incómodo, tragando saliva. Me preguntó si debía irse. Le dije que sí. No me molesté en fingir que no sabía lo que venía. Sabía que Javier no iba a perdonarme. No por lo que hice, sino por cómo lo hice. Por la mentira. Por la cobardía. Porque en vez de hablar con él, de decirle lo que me pasaba, elegí callarme y acostarme con otro. Esa noche no volví a casa. Dormí en el sofá de mi hermana. No porque Javier me echara, sino porque no tenía cara para volver. No me escribió. No me llamó. No preguntó dónde estaba. Y eso dolió más que cualquier grito, más que cualquier insulto. Porque eso significaba que ya estaba fuera de su vida. En el momento exacto en que dejó ese sobre la mesa, yo había dejado de existir para él. Y todavía no sabía qué iba a hacer al respecto. Volví a casa 2 días después, con una mezcla de miedo y resignación, porque era imposible seguir escondiéndome en casa de mi hermana, que me miraba como si yo fuera otra persona distinta a la que ella conocía. El ascensor me pareció eterno y al abrir la puerta encontré a Javier en la cocina, sentado frente a la mesa, con una taza de café frío delante. No levantó la mirada en cuanto me vio, simplemente giró un poco la cabeza y se limitó a decir que cerrara bien la puerta. Obedecí en silencio, dejé las llaves en el cuenco de siempre y me quedé de pie sin atreverme a moverme, hasta que él rompió el silencio. ¿Desde cuándo? Preguntó con una calma que me resultó insoportable,
porque no había rabia en su tono, solo una claridad brutal. Me quedé sin palabras, intenté respirar hondo y contestar algo, pero lo único que salió de mi boca fue un balbuceo. Él insistió. ¿Desde cuándo me tomas por tonto, Claudia? Hace un par de meses, dije al fin, bajando la mirada porque era incapaz de sostenerle los ojos. ¿Y por qué? Preguntó sin titubear, como si fuera una entrevista, como si buscara un dato exacto. Me sentía vacía, Javier, sentía que no te importaba lo que pasaba conmigo, que nuestra vida era solo rutina, que estábamos juntos por costumbre. Intenté hilar palabras, buscando una explicación que pudiera sonar coherente, aunque yo misma sabía que era débil. Él golpeó la mesa con la palma abierta, no con fuerza de rabia, sino para frenar mis excusas. No me vengas con frases baratas, Claudia. Te abrí mi casa, te di mi confianza, nunca te prohibí nada, nunca te traté como si fueras mi propiedad. Si sentías que te faltaba algo, lo habrías dicho. Pero no, preferiste reírte conmigo en la cena y luego irte a la cama con otro. Eso no es vacío, eso es traición. Las palabras me atravesaron. Quise acercarme y tocarle la mano, pero él la retiró antes de que pudiera hacerlo. No fue solo sexo, dije con la voz quebrada, me hizo sentir viva, me escuchaba, me miraba como si yo contara. Él rió sin alegría y negó con la cabeza. Entonces no era solo sexo, era algo peor, porque mientras yo creía que tenía una esposa, tú estabas construyendo otra vida con otro. Y lo peor es que ni siquiera tuviste la decencia de decírmelo a la cara. El aire se volvió denso y pesado. Yo intenté justificarme, apelando a lo poco que quedaba de nosotros. No quería perderte, Javier, no quería que todo lo que habíamos hecho juntos se viniera abajo, por eso no lo dije, por eso. Me interrumpió golpeando de nuevo la mesa, esta vez con más fuerza. Pero lo hiciste igual, Claudia. Lo tiraste todo por la borda el día que decidiste abrir esa puerta en Granada. No lo pienses más, no hay medias tintas, lo hiciste y punto. Y lo peor es que me trataste como a un idiota durante semanas, con tus excusas de trabajo y tus mentiras baratas. No sabía qué responder, así que me senté frente a él, con lágrimas corriendo por mi cara. Javier me observaba con los brazos cruzados, sin apartar la mirada, como si esperara que me hundiera sola en mi propia culpa. Dime la verdad, añadió en un tono más bajo. ¿Lo amas? Me quedé helada. Esa pregunta me golpeó más que cualquier reproche. Tardé unos segundos en responder, segundos que parecieron una eternidad. No lo sé, contesté al fin. No es amor, Javier, fue necesidad, fue sentirme otra persona, fue escapar de lo que no quería aceptar. Perfecto, respondió secamente. No lo amas, entonces me engañaste solo por capricho. Eso me hace sentir mucho mejor, de verdad. Se levantó de la mesa y empezó a caminar de un lado a otro de la cocina, con pasos firmes, como si estuviera intentando ordenar en su cabeza qué hacer conmigo. Yo lo seguía con la mirada, intentando adivinar si todavía quedaba algún espacio para el perdón. Dime algo, Claudia, dijo al detenerse frente a mí. ¿Qué esperas que haga ahora? ¿Que te abrace y te diga que todo pasará? ¿Que olvidaremos lo que has hecho y volveremos a ser los mismos? Porque si esperas eso, de verdad no me conoces. Intenté levantarme, pero él me señaló la silla con la mano, obligándome a quedarme sentada. No te equivoques, no pienso gritar ni montar un espectáculo, pero voy a hacerte pagar esto. Porque no voy a ser el hombre al que pisoteas y luego te quedas tan tranquila en nuestra cama como si nada. El miedo me recorrió el cuerpo, no porque creyera que me haría daño, sino porque su tono no dejaba dudas. Tenía un plan y no iba a detenerse. Javier, por favor, hablemos. Podemos ir a terapia. Podemos intentar arreglarlo. No tienes que tomar decisiones en caliente. Él soltó una carcajada amarga. ¿Terapia? ¿Para qué?
para que me expliquen cómo convivir con una mujer que se acuesta con otro y después viene a darme los buenos días como si no pasara nada? No, Claudia, ya lo tengo claro. Me quedé sin aire, porque en sus ojos vi una certeza que no había visto en los míos desde que empezó todo. No era rabia, no era dolor, era decisión. Y entendí que lo que venía después no sería una simple discusión ni una separación pactada, sino algo mucho más grande, algo que me haría comprender de verdad lo que había provocado. Esto no termina aquí, dijo finalmente, abriendo la puerta del salón. Descansa, porque lo que viene no lo vas a olvidar. Me quedé sola en la cocina, con la taza de café todavía humeando y un silencio que me aplastaba. Supe en ese momento que la confrontación no era el final, sino apenas el principio de lo que estaba por venir. La venganza de Javier no llegó de golpe, sino que apareció en pequeños gestos que al principio no entendí. El día después de aquella conversación en la cocina se levantó antes que yo, desayunó en silencio y salió de casa sin decir a dónde iba. No volvió hasta la noche, y cuando le pregunté si quería cenar conmigo me contestó que no tenía hambre. No había insultos, no había discusiones, pero tampoco había espacio para mí. Yo intentaba acercarme, hacerle ver que todavía podíamos encontrar un punto en común, pero su distancia era total, como si yo fuese una invitada en mi propia casa. La primera pista clara de lo que tramaba la descubrí una semana después, cuando fui al banco a retirar dinero y me dijeron que una de nuestras cuentas conjuntas había sido cerrada. Javier había dejado la suya activa, pero había retirado la mitad exacta de los fondos y los había transferido a otra cuenta a su nombre. Cuando le pregunté esa misma noche, me respondió con una frialdad que me heló la sangre. Es mi dinero, Claudia, y no pienso dejar que lo uses para invitar a tu amante a copas. Intenté defenderme, decirle que estaba exagerando, pero no me dio opción. No me subestimes, dijo. Si pensabas que iba a quedarme quieto mientras tú jugabas a dos vidas, estabas equivocada. Los días siguientes se dedicó a hablar con abogados. Lo supe porque en la mesa de la cocina dejaba carpetas con documentos a la vista, como si quisiera que yo los viera. Una tarde incluso dejó una carpeta abierta con el nombre de un despacho conocido en Sevilla especializado en divorcios conflictivos. No era una amenaza velada, era una advertencia directa. Lo que más me impactó fue cómo se las arregló para dejarme aislada sin levantar la voz ni perder la compostura. Llamó a mis padres antes que yo pudiera contarles nada. Les llevó a su casa con todas las pruebas, las fotos, las capturas, y les dijo que quería que lo supieran por él y no por rumores. Cuando yo intenté explicar mi versión, ya era tarde. Mi madre me miró con una mezcla de decepción y rabia que nunca olvidaré, mientras mi padre se limitaba a decir que esperaba más de mí. Javier había ganado el terreno más importante, me quitó el apoyo de mi propia familia. No se detuvo ahí. Habíamos planeado ir al bautizo del hijo de unos amigos comunes en Córdoba. Yo pensaba que no iríamos, pero él insistió en que no iba a perder a sus amigos por mis errores. Así que fuimos. Yo esperaba que ocultara lo sucedido, pero lo primero que hizo al llegar fue apartar al grupo de amigos más cercanos y contarles lo que había pasado, con lujo de detalles y pruebas incluidas. Yo me quedé inmóvil, sintiendo todas las miradas sobre mí, miradas que cambiaron de la cordialidad a la incomodidad. Ya no era Claudia, la mujer simpática con la que compartían cenas y viajes, ahora era la esposa que había engañado a Javier. Esa noche, de vuelta en el coche, me atreví a encararlo. ¿Por qué tenías que humillarme delante de todos? Él me miró de reojo, sin apartar las manos del volante. No es humillación, es la verdad. La diferencia es que antes te escondías y ahora todo el mundo sabe lo que eres. Cada palabra era un golpe, y lo sabía. La jugada final, la que me dejó sin aire, llegó 2 semanas después. Me llamó su abogado para decirme que no solo iba a solicitar el divorcio, sino también la liquidación inmediata de los bienes.
Entre los documentos que adjuntaban había contratos de venta anticipada de nuestro piso. Javier había puesto en marcha la venta sin consultarme, aprovechando que él era cotitular del inmueble y había encontrado un comprador dispuesto a pagar en efectivo. El piso que habíamos decorado juntos, donde compartimos tantas cenas, estaba a punto de desaparecer de mis manos. Cuando lo encaré, apenas levantó la vista del ordenador. Es simple, me dijo. No pienso seguir viviendo en un sitio que me recuerda a ti. Lo vendo, me quedo con mi parte y tú con la tuya. Búscate otro lugar. ¿Y dónde se supone que voy a ir? Pregunté con la voz temblorosa. No es mi problema, contestó. Tú elegiste. Lo decía con una serenidad brutal. No necesitaba gritar para destrozarme. Su venganza consistía en quitarme todo lo que me sostenía, el dinero, la familia, los amigos, el hogar. Cada pieza de mi vida estaba siendo desmantelada delante de mí y no tenía cómo detenerlo. La noche que firmó la autorización para la venta del piso me dejó una carpeta encima de la cama. Dentro estaban todas las pruebas de mi infidelidad, ordenadas en sobres con los nombres de mis compañeros de trabajo. Si me obligas a pelear más de lo necesario, me advirtió, cada sobre terminará en el correo interno de tu empresa. No era un farol. Conociéndolo, lo haría sin pestañear. Y en ese momento entendí que su venganza no era un arrebato de ira, sino una estrategia calculada para que yo sintiera lo que él había sentido, perder la confianza, la estabilidad y el respeto en cuestión de semanas. Me acosté esa noche sin poder dormir, consciente de que mi vida ya no me pertenecía, de que Javier tenía la iniciativa y yo solo podía esperar el próximo golpe. Y lo peor de todo era que, en el fondo, sabía que me lo merecía. La última conversación con Javier ocurrió una noche de domingo, después de varias semanas en las que apenas cruzábamos palabras que no fueran sobre facturas, horarios o la venta del piso. Esa tarde había estado guardando algunas de mis cosas en cajas, intentando anticiparme a la mudanza inevitable. Cuando me senté en el sofá, agotada y con la mente enredada en recuerdos, Javier entró en el salón con un fajo de papeles en la mano. No llevaba la expresión dura de los días anteriores, parecía más cansado que enfadado, como si el peso de todo lo ocurrido hubiera empezado a aplastarlo a él también. Tenemos que hablar, Claudia, dijo sin rodeos, dejándolo sobre la mesa. Yo asentí, con el estómago encogido, porque sabía que no se refería a un detalle burocrático más. Se sentó frente a mí, se inclinó hacia adelante y me miró como si buscara algo en mis ojos, tal vez un resto de la mujer con la que decidió casarse. He pensado mucho en todo esto, empezó. Intenté convencerme de que quizá podía olvidar lo que hiciste, que podría seguir adelante, pero cada vez que te veo recuerdo esas fotos, esos mensajes, esa cara que pusiste cuando te vi con él. Y no puedo. Sentí un nudo en la garganta. Sé que no hay excusa, respondí con la voz quebrada. Sé que te fallé de la peor manera, pero no quiero que nuestra historia termine con odio. Él soltó un suspiro largo, como si llevara conteniéndolo desde hacía semanas. No te odio, Claudia. Y tal vez eso sea lo que más me duele. Si pudiera odiarte sería más fácil, pero lo que siento es otra cosa, una mezcla de decepción y vacío. No eres la mujer con la que creí envejecer, y eso es algo que no puedo cambiar. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, con las manos entrelazadas para no temblar. ¿Qué vamos a hacer entonces? Divorciarnos, dijo sin titubear. Ya lo sabes. Está todo preparado. Las palabras me atravesaron como un golpe, aunque llevaba tiempo esperándolas. ¿Y después? Pregunté con un hilo de voz. Después cada uno seguirá su camino. Tú tendrás que recomponer tu vida, yo también. Y si alguna vez nos cruzamos, será como dos desconocidos. No pude evitar las lágrimas. No quiero ser una desconocida para ti, Javier.
aunque no lo creas, te sigo queriendo. Él me sostuvo la mirada unos segundos, sin rastro de ternura. Querer no es traicionar. No confundas las cosas. Si me hubieras querido como dices, no habrías abierto esa puerta engranada. Guardé silencio, porque sabía que no tenía réplica. Lo único que me quedaba era aceptar su versión de los hechos. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos hablar con calma dentro de unos meses, cuando todo esté más frío? Me atreví a preguntar. Javier negó lentamente con la cabeza. No quiero vivir de segundas oportunidades. Lo que teníamos ya se rompió. Y no lo digo solo por lo que hiciste, sino por lo que yo me convertí después. Mira lo que estoy haciendo contigo, quitarte el dinero, tu familia, tus amigos. Esa no es la persona que era antes de enterarme, y no quiero ser alguien que se dedica a vengarse hasta el final de sus días. Quiero pasar página, pero sin ti. Esa frase me dejó sin aire. Por primera vez entendí que la venganza no era solo para castigarme, también era su forma de deshacerse de mí, de limpiar su vida de mi presencia. Entonces, tragué saliva. ¿Qué hacemos con el piso, con el perro, con todo lo demás? El piso se vende esta semana, el dinero se divide y se acabó. El perro se queda conmigo. No es negociable. Me levanté de golpe, sin poder contener la rabia. ¿Me vas a quitar también a él? Javier se levantó despacio, me miró de frente y habló con una firmeza que no dejaba espacio para discusión. El perro no tiene la culpa de nada, y necesita estabilidad. Tú ni siquiera sabes dónde vas a vivir. No voy a dejar que lo arrastres en tu caos. Me llevé las manos a la cara, llorando sin control. No me dejas nada, Javier. Nada. No, respondió con dureza, no te dejo nada porque no supiste cuidar lo que tenías. Hubo un silencio largo, roto solo por mis sollozos. Entonces él se acercó un paso más y bajó la voz. Claudia, no busques compasión en mí. Lo que queda entre nosotros es un cierre, nada más. Y ese cierre llegará cuando firmemos el divorcio. Asentí lentamente, aceptando que ya no había más margen de negociación. Está bien, dije, aunque mi voz salió ahogada. Firmaré. Javier se apartó, recogió los papeles de la mesa y los metió en una carpeta. La semana que viene tendremos cita en el despacho. Después de eso no habrá nada más que decir. Se marchó a la habitación, dejando la conversación cerrada como una puerta que nunca volvería a abrirse. Me quedé en el salón, sola, consciente de que esa había sido la última vez que hablaríamos como pareja. Era el final real, no el del descubrimiento, no el de las discusiones ni el de la venganza, sino el definitivo. Y lo había aceptado con la misma resignación con la que una persona acepta una condena inevitable. El día de la firma llegó más rápido de lo que yo quería. En el despacho del abogado todo estaba preparado, las carpetas alineadas, los contratos listos y el silencio pesado entre nosotros. Javier apenas me dirigió un par de miradas cortas, siempre con la misma expresión distante, sin rastro de la cercanía que habíamos tenido durante años. Firmamos uno tras otro los documentos. Escuchamos al abogado explicar los detalles técnicos y salimos del edificio sin cruzar palabra. Al llegar a la calle, él se despidió con un simple adiós y se alejó hacia su coche. Yo me quedé parada unos minutos, con la carpeta en la mano, intentando asimilar que todo había terminado. No hubo discusiones, no hubo gritos ni reconciliaciones, solo un cierre frío y definitivo. Los días siguientes fueron un ejercicio de adaptación forzada. Me mudé a un piso pequeño en Triana, un cuarto sin ascensor, con paredes desnudas y un olor persistente a humedad que no lograba eliminar. Pasé las primeras noches rodeada de cajas sin abrir, incapaz de decidir dónde colocar mis cosas, porque nada tenía el mismo sentido que antes. Mis padres apenas me hablaban y mis amigos se dividieron,
Algunos me dieron la espalda sin siquiera preguntar, otros me recibieron con frialdad y un par de ellos, los menos, me ofrecieron compañía aunque con una distancia prudente. El círculo social que había construido durante años se desmoronó en semanas. Intenté acercarme a Javier por última vez a través de un mensaje breve, pidiéndole que al menos me dejara ver al perro de vez en cuando. No hubo respuesta. Entendí que su decisión era definitiva. Él había encontrado en la venganza una manera de borrarme por completo de su vida, y lo había logrado. Ya no tenía acceso a nuestro hogar, ni a nuestras rutinas, ni siquiera al animal que compartimos como si fuera un hijo. Me dejó sin espacio en su mundo y yo tuve que empezar a levantar uno nuevo desde cero. Al principio me refugié en el trabajo. Pasaba horas extras en la oficina para no tener que regresar a mi piso vacío. Sin embargo, pronto me di cuenta de que incluso allí la situación era insostenible. Javier había cumplido su amenaza de difundir lo sucedido, no con todos, pero sí con las personas necesarias para que el rumor corriera. Varias miradas esquivas y comentarios en voz baja me confirmaron que mis compañeros sabían más de lo que debían. En cuestión de semanas me convertí en la mujer de la que todos murmuraban a espaldas, y aunque nadie me lo dijo directamente, sabía que mi reputación estaba dañada. En medio de todo ese derrumbe, me enfrenté a una verdad que no había querido reconocer. Fui yo quien abrió la puerta a la destrucción de mi vida. Javier me castigó con precisión, pero la primera piedra la lancé yo. Esa certeza me acompañaba cada noche, mientras repasaba una y otra vez las decisiones que me llevaron hasta Granada, hasta ese hotel, hasta esa llamada que nunca debí responder. No había una sola justificación que pudiera sostenerse frente al resultado final. Con el tiempo comprendí que mi error no fue solo traicionar a Javier, sino también engañarme a mí misma creyendo que podía mantener dos vidas sin que ninguna se viniera abajo. Creí que era dueña de mis decisiones, cuando en realidad me convertí en prisionera de ellas. Pensaba que podía recuperar a Javier con palabras, pero descubrí que las palabras ya no significaban nada cuando los hechos lo habían borrado todo. Ahora, meses después, me siento distinta. No mejor, no peor, simplemente distinta. He aprendido a vivir en un espacio más pequeño, con menos gente alrededor, con menos certezas. He descubierto que la soledad no se llena con compañía pasajera, sino con la capacidad de mirarse al espejo sin huir de lo que uno ve. He dejado de buscar en Javier una respuesta, porque entendí que ya no le corresponde dármela. Lo único que me queda es aceptar que lo perdí, que lo dañé de una forma irreparable y que nunca volverá a mirarme como antes. Lo que aprendí de todo esto es que una traición no se mide solo en el acto, sino en las consecuencias que arrastra. Yo perdí a mi marido, a mi familia, a mis amigos y a mi lugar en el mundo por una decisión que tomé sin pensar en nada más que en mí misma. No hay marcha atrás ni redención inmediata. Solo queda aprender, asumir y construir con lo que me queda. Hoy puedo decir que sigo en proceso de reconstrucción, que cada día me obliga a enfrentar las secuelas de lo que hice. Tal vez algún día encuentre a alguien dispuesto a mirarme sin el peso de mi pasado, pero si no ocurre, al menos sé que no volveré a repetir el mismo error. No quiero volver a perderlo todo por buscar un instante de ilusión. Y aunque mi historia con Javier terminó de la forma más dura posible, también me dejó la enseñanza más clara de mi vida. Las decisiones que tomas en un momento de debilidad pueden definir tu destino para siempre.